Día 240. Fraude y error. El propósito de esta norma internacional de auditoría, NIA, es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor de considerar el fraude y error en una auditoría de estados financieros. Al planear y desempeñar procedimientos de auditoría y al evaluar y reportar los resultados consecuentes, el auditor deberá considerar el riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros. El término fraude se refiere a un acto intencional por parte de uno o más individuos de entre la administración, empleados o terceras partes que da como resultado una representación errónea de los estados financieros. El fraude puede implicar falsificación o alteración de registros o documentos, mala aplicación de políticas contables. Mientras tanto, el término error se refiere a equivocaciones no intencionales en los estados financieros. Entre estas podemos mencionar omisión o mala interpretación de hechos, mala aplicación de políticas contables. En lo que respecta a la responsabilidad de la administración, la responsabilidad por la prevención y detección de fraude y error descansa en la administración por medio de la implementación y continuada operación de sistemas de contabilidad y de control interno adecuados. Ahora bien, la responsabilidad del auditor. El auditor no es ni puede ser hecho responsable de la prevención de fraude y error. El hecho de que se lleve a cabo una auditoría anual, sin embargo, actúa como un aminoramiento. Evaluación del riesgo. Al planear la auditoría, el auditor deberá evaluar el riesgo de que el fraude y el error puedan causar que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, además de debilidades en el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno. Las condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude y error incluyen presiones inusuales dentro o sobre una entidad, problemas para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría, detección. Basado en la evaluación del riesgo, el auditor debería diseñar procedimientos de auditoría para obtener certeza razonable de que son detectadas las representaciones erróneas que surgen de fraude y error y que son de importancia relativa a los estados financieros tomados globalmente. La probabilidad de detectar errores ordinariamente es más alta que la de detectar fraude, ya que el fraude ordinariamente se acompaña por actos específicamente planeados para ocultar su existencia. Limitaciones inherentes a una auditoría. Una auditoría está sujeta al riesgo inevitable de que algunas representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros no sean detectados. Sin embargo, de acuerdo con la NIA, objetivos y principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros, el auditor deberá planear y desempeñar la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden encontrarse condiciones o eventos que indiquen que pueden existir fraude o error. Además, ciertos niveles de administración pueden estar en posición de sobrepasar los controles que prevendrían fraudes similares por otros empleados. Por ejemplo, dando direcciones a sus subordinados de registrar incorrectamente las transacciones o de ocultarlas. Procedimientos cuando hay indicación
de que puede existir fraude o error. Cuando la aplicación de procedimientos de auditoría diseñados a partir de las evaluaciones del riesgo indica la posible existencia de fraude o error, el auditor debería considerar el efecto potencial sobre los estados financieros. Si el auditor cree que el fraude o error que se indica podrían tener un efecto de importancia sobre los estados financieros, el auditor debería desempeñar los procedimientos modificados o adicionados apropiados. El desempeño de procedimientos modificados o adicionales ordinariamente haría posible para que el auditor pueda confirmar o desechar una sospecha de fraude o error. Cuando la sospecha de fraude o error no es desechada por los resultados de los procedimientos modificados o adicionados, el auditor debería discutir el asunto con la administración y considerar si el asunto ha sido reflejado o corregido apropiadamente en los estados financieros. En otro punto, el auditor debería considerar el posible impacto sobre el dictamen del auditor. Reporte de fraude y error. A la administración. Esta se deberá reportar lo más pronto posible. Cuando se duda de las personas con la responsabilidad más alta y última de la dirección global de la entidad, el auditor ordinariamente buscará asesoría legal para auxiliarse en la determinación de los procedimientos a seguir. A los usuarios del dictamen del auditor sobre los estados financieros. Deberá expresar una opinión calificada o una abstención de opinión sobre los estados financieros con base en una limitación en el alcance de la auditoría. Podemos mencionar varios ejemplos de condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude o error. Una de ellas podría ser cuando la administración de la empresa esté dominada por una persona. Hay una continua falla para corregir debilidades importantes en el control interno donde tales correcciones son factibles. Hay un alto porcentaje de rotación de personal clave, financiero y de contabilidad. Hay cambios frecuentes de asesoría legal o de auditores. También se pueden estar manejando presiones inusuales dentro o sobre una entidad. Esta se da en ciertos aspectos. Cuando la industria está declinando y las fallas están aumentando. Cuando la presión financiera es alta sobre los directivos de la empresa. Transacciones inusuales. Pagos por servicios que parecen excesivos en relación con el servicio proporcionado. Registros inadecuados. Por ejemplo, archivos incompletos, excesivos ajustes a libros y cuentas, transacciones no registradas de acuerdo a los procedimientos normales y cuentas de control fuera de balance, documentación inadecuada de transacciones, como la falta de la autorización apropiada, documentos de soporte no disponibles, gran número de cambios de programas que no están documentados, aprobados y puestos a prueba. NIA 250. Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Cuando planea y se desempeña procedimientos de auditoría y cuando evalúa y reporta los resultados consecuentes, el auditor deberá reconocer que el incumplimiento por parte de la entidad con leyes y reglamentos puede afectar sustancialmente a los estados financieros. El término incumplimiento, según se usa en esta NIA, se refiere a actos de omisión
o comisión por la entidad que está siendo auditada, ya sea intencionales o no intencionales, que son contrarios a las leyes y reglamentos vigentes. Para propósitos de esta NIA, el incumplimiento no incluye una falta de conducta personal. La determinación de si un acto particular constituye o es probable que constituya incumplimiento se basa generalmente en el consejo de un experto informado y calificado para practicar la ley, pero en última instancia solo puede ser determinado por una corte de justicia. Las leyes y reglamentos varían considerablemente en su relación con los estados financieros. El incumplimiento con las leyes y reglamentos podría resultar en consecuencias financieras para la entidad, como multas, litigios, etc. Esta NIA aplica a las auditorías de estados financieros y no aplica a otros trabajos en los que el auditor se comprometa específicamente a poner a prueba y reportar por separado sobre el cumplimiento con leyes o reglamentos específicos. Responsabilidad de la administración del cumplimiento con leyes y reglamentos. Es responsabilidad de la administración asegurar que las operaciones de la entidad se conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la prevención y detección de incumplimiento descansa en la administración. Asegurar que los empleados estén apropiadamente entrenados y comprenden el código de conducta. Contratar asesores legales para auxiliar en el monitoreo de los requisitos legales. En entidades más grandes, estas políticas y procedimientos pueden ser suplementos asignando responsabilidades propias a una función de auditoría interna, a un comité de auditoría. Consideración del auditor del cumplimiento con leyes y reglamentos. Una auditoría está sujeta al inevitable riesgo de que algunas representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros no sean detectadas, aun cuando la auditoría esté apropiadamente planeada y desempeñada de acuerdo con las NIES. Mucha de la evidencia obtenida por el auditor es de naturaleza persuasiva y no conclusiva. Para planear la auditoría, el auditor deberá obtener una comprensión general del marco de referencia legal y regulador aplicable a la entidad y la industria, y cómo la entidad está cumpliendo con dicho marco de referencia. Para obtener la comprensión general de leyes y reglamentos, el auditor ordinariamente tendría que usar el conocimiento existente de la industria y negocio de la entidad. Averiguar con la administración sobre las leyes o reglamentos que puede esperarse tengan un efecto fundamental sobre las operaciones de la entidad. Después de obtener la comprensión general, el auditor deberá desempeñar procedimientos para ayudar a identificar casos de incumplimiento con aquellas leyes y reglamentos en donde debe considerarse el incumplimiento al preparar los estados financieros. Específicamente, averiguar con la administración si la entidad está en cumplimiento con dichas leyes y reglamentos. El auditor debería tener una suficiente comprensión de estas leyes y reglamentos para considerarlas cuando audita las aseveraciones relacionadas a la determinación de montos que van a ser registrados y las revelaciones que van a ser hechas. El auditor deberá estar alerta al hecho de que los procedimientos aplicados con el propósito de formarse una opinión sobre los estados financieros pueden traer a la atención del auditor casos de posible incumplimiento con leyes y reglamentos. Procedimientos cuando se descubre
Incumplimiento. Cuando el auditor se da cuenta de información concerniente a un posible caso del incumplimiento, el auditor debería obtener una comprensión de la naturaleza del acto y las circunstancias en las que ha ocurrido y otra información suficiente para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Cuando evalúa el posible efecto sobre los estados financieros, el auditor considera las potenciales consecuencias financieras, como multas, castigos, daños, amenaza de expropiación de activos, discontinuación forzosa de operaciones y litigios. Informe de incumplimiento. A la administración deberá darse la información y comunicarse con el comité de auditoría, el consejo de directores y ejecutivos, evidenciando apropiadamente al respecto del cumplimiento que viene a la atención del auditor. A los usuarios del dictamen del auditor sobre los estados financieros. Si el auditor concluye que el incumplimiento tiene un efecto sustancial sobre los estados financieros y no ha sido apropiadamente reflejado en los estados financieros, el auditor debería expresar una opinión calificada o una opinión adversa. A las autoridades reguladoras y ejecutorias. El deber de confidencialidad del auditor ordinariamente le imposibilitaría reportar el incumplimiento a una tercera parte. En este caso, el auditor puede necesitar de asesoría legal en tales circunstancias. Indicaciones de que puede haber ocurrido incumplimiento. Investigación por departamentos del gobierno o pago de multas o castigos. Pagos por servicios no especificados o préstamos a consultores. Comisiones de venta u honorarios a agentes que parecen excesivos en relación con los que ordinariamente fueran pagados por la entidad. Compras a precios notablemente por encima o por debajo del precio del mercado. Transacciones inusuales con compañías registradas en paraísos fiscales. Pagos sin documentación apropiada del control de cambios.